¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a esta nueva videosesión. Voy a estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Rafael Trujillo. Vamos a esperar otra vez 5 minutos a que se conecten a algunos otros estudiantes y comenzaremos con nuestra sesión. Welcome to this open session. Thank you very much. Let's just wait. Okay, students, thank you very much for waiting. Now we can begin. Ahora podemos comenzar. So, this session, en esta ocasión, vamos a ver una parte que empezamos a ver la sesión anterior. Como pueden, si recuerdan bien, comenzamos a ver linking words, un poco más sobre la estructura de las oraciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver algo más hacia el pasado simple, que fue con lo que terminamos la sesión pasada. So, I would like to make a very little summary, un pequeño resumen con respecto con respecto a este pasado, al pasado simple. Okay? So, just for that, let's take a look at this. Vamos a tomar un poco de retomar un poco sobre el pasado simple. In past simple, what we have here, lo que tenemos aquí en cuanto al pasado simple es que la estructura es muy similar a lo que tenemos en cualquier otra situación. Subject plus verb in past plus complement. En este caso recordemos que el verbo estará en pasado. El pasado, pues, como ustedes saben, el pasado puede ser tiene dos formas, irregular y regular. Perdón, regular e irregular. La parte regular es muy sencilla. Esa simplemente añadimos la ed, to the last part of the verb, a la última parte del verbo. Sin embargo, los irregulares son una cosa totalmente diferente a lo que es el verbo en realidad. Como por ejemplo, en este caso aquí tenemos grow, pasa grew, swim, swam, buy, bought, get, got. Claro, guardan cierta parte de similitud hasta cierto punto, sin embargo, sí son completamente diferentes. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que, pues nosotros no podamos enseñar los irregular verbs de una manera, como decirlo, que de una manera que sea sencilla, puesto que, pues,
Simplemente la única manera que tenemos para enseñarla es simple y sencillamente aprenderlos. Revisarlo, como les dije, tenemos listas de verbos. Tenemos listas de verbos que, si bien no siempre estarán absolutamente todos los verbos, pero sí estarán la gran mayoría de los que casi siempre se utilizan. Y estos verbos, pues, a su vez nos estarán ayudando. Estas listas nos ayudarán, nos apoyarán para poder generar mayores conocimientos durante, pues, nuestro trayecto mientras queramos estudiar el inglés. So, for that situation, over here we have just the structure. Aquí por eso yo puse aquí la estructura. Es la base, subject, plus verb, plus complement. Y esta es la estructura que siempre seguirán los patrones, pues, de nuestras oraciones. Sujeto más verbo en pasado más un complemento. Claro que esta es la parte afirmativa. Tenemos que tomar siempre eso en cuenta. Esta es única y exclusivamente la parte afirmativa de esta es la parte afirmativa del pasado simple. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Con esto simplemente nos da como resultado el hecho de que, pues, tenemos otras dos formas que son las que también vimos la clase anterior, que fueron la forma negativa y la forma de pregunta. Ahora, me gustaría entrar un poco más en detalle en estas formas. ¿Por qué? Porque si bien resumí la estructura de una manera muy sencilla, también es cierto que existen otras formas, también es cierto que estas otras formas existen otras formas para existen otras formas o una razón en específico por la cual se toman estos pequeños pasos o estas pequeñas cosas. Entonces, vamos a comenzar con el negativo. As you remember, como seguramente recuerdan, el negativo, nosotros para poder usar un negativo, además de lo que ya tenemos un subject, pero aquí le vamos a agregar el did. El did, ¿qué es al igual que en el presente simple, si recuerdan, el presente simple nos daba el verbo do como un auxiliar. Desde ahí se deriva este verbo did, porque did es el pasado del verbo do. Estas oraciones que tengo aquí podrían ser muy similares a un pasado, a un presente simple, porque si ustedes recuerdan, nosotros tendríamos you do not, I do not run, you do not call me, he does not eat. De esta forma tenemos estos pequeños pasados, estos pequeños formas de presente que el día de hoy se transforman en pasado. ¿Cómo? Simplemente cambiando este verbo did, este verbo do o does por un did, para que nos quede más sencilla nuestra oración. Nuestra oración. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yeah? Okay, good. So, con respecto a esto, nuestro auxiliar es el que nos va a dar el tiempo. De hecho, como pueden ver, como ustedes pueden notarlo aquí, el verbo did es el que lleva el pasado y sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, run es un verbo irregular, pero aquí está en su forma original el verbo run queda en su forma original. Eso nos hace pensar un poco, puesto que el auxiliar es el que toma el pasado. El auxiliar es el que va a tomar por completo. El auxiliar es el que siempre se va a quedar con el pasado, ¿vale? O con el tiempo, el tiempo que vayamos a usar lo va a utilizar el auxiliar, mientras que el otro verbo se va a quedar en su forma base, en su forma original. Run,
call it. Es su forma original. Por lo tanto, no hay que cambiarlo y es mucho más sencillo. Lo mismo va a suceder con las preguntas. Tenemos el did, que si nosotros lo viéramos desde el punto de vista del presente simple, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista del presente simple, nosotros en lugar de decir did, diríamos do I run in the park? Do you call me? O does he eat his dinner? Y de esta forma, tenemos la misma situación que con el negativo. El do se transforma en did para absorber el tiempo. Y el verbo se queda igual. Se queda, bueno, no igual, sino que permanece en su forma base, en su forma más simple. Muy bien, entonces, sabiendo esto, me gustaría hacer un pequeño ejercicio sobre verbos irregulares en cuanto al pasado simple para que lo vayamos resolviendo juntos y pues al final podamos ser expertos en pasado simple. Perfecto, entonces déjenme ponerlo en pantalla. Denme un momento. Okay, good. Okay, here it is. Here we go. So, here we have a little exercise. Es sobre todo con respecto a pasado, es sobre el pasado simple. Así que es sobre el pasado simple. Así que vamos a hacerlo. Good. Now, let me join. Déjenme unirme. En mi hamburguesa, my little hamburger. This is my hamburger. Very good. And here we go. We are going to start. And let's see what we can find out about it. Okay, so we are going to check at the irregular verbs, how to do these sentences, and well, basically. Okay, so past simple of, from, of, born. The past simple of born será, ¿cuál se les ocurre? Una cosa que mantenga una parte similar, pues será burnt, efectivamente, ya que mantiene la forma original, hasta cierto punto, y las otras se cambiaban totalmente. Como les dije, normalmente sí va a cambiar, en totalidad va a ser muy diferente, sin embargo, va a seguir siendo hasta cierto punto, va a mantener cierta parte de la forma original. En este caso, fly, nosotros será flew. ¿Vale? Flown será otro tipo de pasado muy particular, pero es un pasado que aún no nos corresponde ver. Lo veremos, lo podrán ver más adelante si continúan con sus estudios en otros tiempos, pero lo vamos a necesitar. I at home. I were, I was, I done, I did. Bueno, done, como pueden ver en las listas de verbos, es un pasado participio. Y did at home, sí, did significa hacer, por lo tanto, tiene que ser una forma del verbo to be. La forma del verbo to be será was. La forma será el verbo was. Porque were será para plural o para you. The past form of go. Vale. Tal vez no lo recuerdan, pero este sí cambia completamente. La forma correcta es went. Okay. Good. After this, let's see what's our next verb. Past simple form of break. Break. Okay, so break no podría ser break porque esto es otra cosa totalmente diferente. Broke, breaking, broke. Forma correcta es broke.
Let's see. Let's continue. Now, past simple form dream. Vale, en esta tenemos una pequeña discusión, ya que en un principio la verdadera forma será dreamed, con T. Pero hoy en día también es aceptado dreamed. También es bastante aceptado. Es un poco más coloquial, pero todavía se acepta. Dreamt con T será la más correcta gramaticalmente. The past simple form of C. ¿Cuál creen que sea? Vale, so seed, no porque seed significa semilla, seed, no, porque simplemente cambiamos las letras. La real será saw. Good. Great, now we have choose the correct sentence. Good, let's see what we have here. Choose the correct sentence. He swam yesterday. He had swum. He has swum yesterday. He was swimming yesterday. Respuesta correcta será he swam. Esa es la primera, la roja. Las demás tienen otras formas verbales. Se fijan, tienen otros auxiliares. He had swum, ha nadado. He has swum today, ha nadado. Y was swimming, había estado nadando. Lo cual nos dan otras formas verbales que no hemos visto aún. Past simple of love. Esta no es irregular. So, ¿cómo quedaría? Loved. Loved. Let's go check the next. Over to past simple form of it. Fíjense que esta es muy curiosa porque esta es la única forma es el único verbo que en sí lo único que hace es intercambiar sus letras. Y será ate. Es el único verbo que, bueno, que al menos yo he reconocido que lo único que hace es cambiar sus letras, reorganizarlas. Past simple form of choose. Oh, let's see. Cause, chase, chose, cheese. Cheese, probablemente sepan que es queso. Chase. Chase es otro verbo que significa cazar. Cause es una causa, por lo tanto nos queda chose. Fíjense qué curioso, ¿no? Choose con doble O, que tiene un sonido de U, mientras que la pura O significa chose. Let's go for the last one. So, past simple form of wake up. Which one would it be? This one is very similar to break. Fíjense cómo los que terminan A, K, I terminan más o menos igual. Wake será woke. Así como break cambia a woke, cambia a broke, wake cambia a woke. Okay? Good. The past simple form of drink. Drink, drank, drunk, drinked. No puede ser la misma porque no sería pasado. No puede ser drinked porque es irregular. Y drunk y drank, ¿cuál será? Drank. ¿Por qué? Porque es muy similar a swim, swam, swum. Esta forma que tenemos aquí. Very good. So, we are already done over here. Ya terminamos con este ejercicio. Vamos a continuar. Well, let's continue over it. Let's continue with this. Now, okay, very good. So, this was only an exercise to check out the this was an exercise just to check out the irregular verbs. I would like to check
I would love to see another exercise. Gustaría hacer un ejercicio un poco más centrado, un poco más enfocado al pasado simple, más como oraciones y estructuras, a solamente enfocado a los verbos irregulares. So, in that case, let me put it over here. Give me a moment. Give me a moment. Okay, good. So here it is. Let's put it over here. Let me show it. Great. Here we go. And here we go. Vamos a usar este fantasmita. Let's use this one. Yeah, that's it. Okay, good. Great. Now let's start. In this case, we have some puzzles. We have to make the sentence. Okay, so where did it dance? ¿Sí? De esta forma tenemos una pregunta. Como recuerdan, hacemos la inversión de did it dance. Hacemos la inversión. Primero tenemos el auxiliar did, luego el sujeto y por último el complemento o el verbo. So, in here. So, we go with why didn't you eat the mouse burgers? Why didn't you eat the mouse burgers? Tenemos la palabra de pregunta, auxiliar, sujeto y verbo. De nuevo, recuerden la estructura. What did the zombie do yesterday? Vamos a ver. Es una oración, entonces esta empieza con el sujeto porque no es una pregunta. The zombie ate, el verbo, brains yesterday. ¿Sí? Ok, good. Voy a dejar que intenten hacer las siguientes. I will do this one more and then I'll let you do the rest. Y después de a ver qué tal. So, how, make a question. So, how much wine did she drink? ¿Sí? Primero tenemos la palabra de pregunta, auxiliar, sujeto y verbo. De esta forma podemos hacer todas. Okay, let's see. Let's see, so remember, subject, sujeto, verbo en pasado, complemento. Sujeto, verbo en pasado y complemento. She cooked. Para quien cocinó, for us, mouse burger.
Let's continue. Let's check it. And make a question. It did what drink? Esta es una pregunta. Okay, 2, 1, go. What did it drink? Auxiliar, sujeto, complemento. Auxiliar, perdón. Again, the same. ¿Sí? Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. What did the zombie do yesterday?
Okay, great. Thank you very much for that. So we'll continue with the session. Vamos a continuar con la sesión. Okay, very good. Thank you very much for that. I hope you liked it. Espero que les haya gustado. Sí, definitivamente es la forma de realizar y organizar una estructura. Lo hice lo más sencillo posible para que ustedes lo aprendieran de la mejor manera. Now, muy bien, entonces, ahora, debido a esto, vamos a continuar con el último ejercicio sobre pasado simple para repasar únicamente. Y después de esto continuaremos con el futuro. Perfecto. Ok. Good. Now, for the past simple, vamos a ver un pequeñísimo video y vamos a tener que hacer que responder algunas de las, algunas de los, vamos a responder algunos de los verbos, ponerlos en pasado. Ese es el chiste de este ejercicio. De cualquier forma, el video también lo voy a poner como recurso para que puedan accesar a él. So, let's start. Efectivamente, muchos de este video probablemente ustedes ya lo hayan visto. So, he stopped when he heard. Esa es la forma correcta del verbo hear en pasado. Continue. Carl, take the balloon to the house with him. El pasado de take será took. It's a beautiful day. Winds out of the east at 10 knots. Visibility unlimited. Enter the weather in the logbook. Oh, there's something down there. I will bring it back for science. Oh, it's a puppy. Ah, no time. A star. Lightning, hail. They both wear hats. Let's see. Wore hats. Ese es el pasado de wear. What are you doing? Ah! Don't you know it's an exclusive club? Only explorers get in here. Not just any kid off the street with a helmet and a pair of goggles. Do you think you got what it takes? Well, do you? Yeah. All right, you're in. Welcome aboard. Ellie put out. Recordemos que put se queda igual. Es uno de los pocos verbos que se quedan igual. What's wrong? Can't you talk? Hey, I don't bite. You and me, we're in a club now. I saw where your balloon went. Come on, let's go get it. My name's Ellie. Okay, Carl and Ellie became. Al igual que el verbo come se traduce como se pasa al pasado. Become usa la misma dinámica, la misma estructura. Become, became. There it is. Well, go ahead. Go on. Carl fell. ¿Okay? Esa es la forma del verbo fall. Fell.
Carl felt. ¿Vale? Esa es la forma del verbo feel en pasado. Felt scared when the girl to his room. Thought you might need a little cheering up. I got something to show you. I am about to let you see something I have never shown to another human being. Ever in my life. You will have to swear you will not tell anyone. Cross your heart. Do it. My adventure book. Ellie made an adventure book. You know him. Charles Muntz. Explorer. When I get big, I'm going where he's going. South America. It's like America, but south. Wanna know where I'm gonna live? Paradise Falls. A land lost in time. I ripped this right out of a library book. He was surprised. Book. I'm gonna move my clubhouse there and park it right next to the falls. Who knows what lives up there? And once I get there, well, I'm saving these pages for all the adventures I'm gonna have. Only, I just don't know how I'm gonna get to Paradise Falls. They read the book. Mucho ojo, porque read se convierte en read. Porque read y read tienen la misma gramática. Se escriben exactamente igual. En este caso es muy curioso porque lo único que cambia es la pronunciación. El verbo original es read, mientras que el verbo en pasado será read. That's it! You can take us there in a blimp. Swear you'll take us. Cross your heart. Cross it! Cross your heart! Good, you promised. No backing out. Well, see you tomorrow, kid. Bye. Adventure is out there! He left. You know, you don't talk very much. I like you. Wow. Great. That's it. That's it. Okay, very good. Very good. Thank you very much. Thank you very much for that. Now, let's start with future simple, okay? Put it over here. Great. Moment. Okay. Okay, great. Now let's just take a look at the future will, at the future forms. Let me put it in the screen again. Okay, so here we go. Now, here we have the future forms. Future forms. Tenemos dos formas principales de usar el future. Son las dos formas principales de usar el future. Existen todas estas, como pueden ver. Sin embargo, las principales que necesitamos aprender son will y going to.
¿vale? De este lado vamos a anotar todas las formas del will. Y de este lado todas las formas del going to. So, when we have over here, will, tenemos que se utilizan, vamos a ver, luego vemos la estructura, lo primero que me interesa es ver cuándo los vamos a utilizar, ya que en español, y particularmente en México, nosotros utilizamos el verbo, los verbos en futuro de una manera muy al ahí se va, por así decirlo. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, nosotros decimos voy a correr, voy a jugar, voy a salir de vacaciones. Sin embargo, en México eso es la forma en la que lo hacemos. Sin embargo, también tenemos la forma que en inglés sería como el will. En español también existe la forma de iré, trabajaré, estudiaré. Esta forma que también es un futuro y que sí se utiliza, que de hecho, por ejemplo, hay otros países donde sí existe, donde sí se hace esta diferencia. En México no la hacemos mucho, muy probablemente por flojera, pero en realidad existen, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta esto. En inglés también tenemos dos formas. We also have these two forms. The first form is will, el verbo will, que si lo quisiéramos traducir, pero obviamente no es lo mismo, tenemos que recordar que no es lo mismo, sería la forma de la estructura que sería estaré, jugaré, trabajaré, lloverá, mi hijo jugará. Esta forma de, este will es esa forma del futuro. Pero para que lo utilizamos, aquí tenemos muy bien dicho, predictions. We think something will happen. So, como yo lo pongo y como yo lo formalizo sería informal or believed predictions. Son para mí, como yo lo veo o como yo lo intento decir para que normalmente lo entiendan un poco mejor, es que son predicciones informales o de creencia. Es esta parte donde nosotros podemos decir, va a llover porque me duele la rodilla. Ay, sí, ay, voy a clavar el cuchillo en la tierra para que no llueva. Esos serían unos futuros, unas predicciones con will. Son predicciones que no se basan en ningún tipo de hecho científico, en ninguna parte observable, no se basan de ninguna manera en algo que podamos observar, ver o de alguna manera científica, pero que son predicciones. A diferencia del going to, donde formal or evidenced predictions. Son predicciones. Las partes del going to son predicciones que yo ya pude ver, que yo puedo ver que van a suceder. For example, you are going to finish your school. Ustedes van a terminar su escuela porque, bueno, eso lo espero. Ya van en el módulo 7, van encarrerados. Lo más seguro es que you are going to finish your high school. O, por ejemplo, podemos ver que las nubes están oscuras, que todo el clima está triste. Puedo decir, it is going to rain, va a llover. Puedo ver que las nubes van a llover. Puedo ver que las nubes están negras y que ya está tronando el cielo. Puedo decir que va a llover. Y es una predicción válida porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Ese es el punto de las predicciones con going to. Por mucho que seamos espirituales, por mucho que queramos creer alguna cosa, si se basa en una creencia simplemente, el futuro será con will, porque no es algo que podamos verdaderamente razonar o ver. Después, las siguientes serían decisions.
La otra forma en la que utilizamos el futuro son decisiones. And we have two types of decisions. La primera, que sería para el verbo will, serían decisions instant. Instant decision. Decisiones instantáneas, es decir, en ese momento decidí algo. Por ejemplo, en un restaurante, si me llevan la carta, puedo decir, voy a querer este. Y en ese momento lo decidí. Voy a comer esto. Pero en ese momento lo decidí. Por lo tanto, es una instant decision y va con will. Sin embargo, tenemos planned decisions. Planned decisions. ¿Qué significa planned decisions? Decisiones planeadas. Es decir, es una decisión que está totalmente planeada. ¿Por qué? Porque así lo decidí. No tiene que haber una razón para la planeación. Simplemente, I am going to travel to Europe next week. Voy a viajar a Europa la próxima semana y ese será un futuro. Y ese será un futuro planeado, una decisión planeada. Y ese futuro se usa con going to. Mientras que el futuro, la decisión instantánea será con, ¿vale? Esas son las diferencias. Ahorita vemos un poco más de la estructura, sin embargo, por el momento vamos a ver esta forma en la que las hacemos. ¿Vale? Tenemos otra forma en la que usamos el will, además de la instant decision. ¿Qué será? ¿Qué será para empezar? Promises. Todo lo que tenga que ver con promises, ofertas, promises, offers, suggestions, como lo dice ahí, requests. Todas estas las vamos a hacer con will. Todo esto, ¿por qué? Porque son cosas que normalmente surgen en el momento, cosas que suceden a sí mismo, normalmente en ese mismo instante suceden. Este tipo de decisiones, este tipo de cosas se prometen con will. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. For example, in here we have, okay, let's go for informal or believed predictions. So, it will rain. My mom told me. Me dijo mi mamá que iba a llover. No sabemos cómo nos lo dijo, porque nos lo dijo. El cielo está despejado y por lo tanto, it will rain. My mom told me. No es una razón suficiente para decir que tenemos evidencia. Mientras que, por otro lado, si nosotros decimos, si nosotros decimos, look at the clouds, it is going to rain. Estoy dando un poco más de contexto y estoy diciendo, mira las nubes, va a llover. Estamos viendo en ese momento las nubes y vemos que están negras, por lo tanto va a llover. Ahora de este lado tenemos instant decisions. Oh, no. There is no milk, but I will buy some. Oh, no, no hay leche. Voy a comprar leche. Voy a comprar. En ese momento me di cuenta que no había leche. En ese momento decidí comprarla. Es una instant decision. Mientras que con going to tenemos planned decisions. ¿Cuál será una planned decision? For example, we still have milk, but tomorrow
I am going to do, sorry, to do the shopping. And that's it. Todavía tenemos leche, pero mañana de cualquier forma voy a ir a hacer el súper. El súper. Por lo tanto, estoy diciendo que va a suceder mañana, haya o no haya leche, no es algo que haya decidido en ese momento, seguramente ya lo tenía planeado. Mientras que por este lado no hay leche, voy a comprar, es una decisión instantánea. Now, let's go for the next one. Para will, promises. I will help you in a minute. Por ejemplo, te voy a ayudar en un minuto. Espera tantito, no te muevas. I will help you. Es una promise, podríamos verlo como una promise o como una offer. ¿Vale? Todos los requests, por ejemplo, que normalmente empezarían con will, son normalmente preguntas. Will you close the door, please? Will you close the door, please? Y listo, tenemos el futuro. No recuerden, normalmente los requests van en forma de pregunta, porque normalmente pregunto si quieren que los hay. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ok, good. Estas son las formas de la utilización del futuro. ¿Tienen alguna duda con respecto al foro, con respecto a las actividades integradoras, respecto a la videoevidencia? ¿Hay alguna duda que surja? No, en lo personal, yo no, buenas noches, soy Claudia y pues ahorita creo que no. Perfecto, gracias, Claudia. Bueno, por el momento voy a dejar hasta aquí la parte de la sesión virtual, porque, bueno, ya no nos va a dar tiempo de ver la estructura, sin embargo, eso lo veremos el próximo miércoles, igualmente aquí. Y bueno, por ahora, bueno, me da gusto ver, ya muchos ya han estado entregando sus proyectos y han estado haciendo todo lo de plataforma, me da mucho gusto. He estado calificando conforme llegan y pues, si no hay ninguna duda, no hay nada más, voy a dejar aquí la sesión porque, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero voy a subir todos los recursos que vi en la sesión. Todo va a estar otra vez en plataforma todos los recursos, al igual que lo más seguro es que voy a subir algunos otros para que los puedan checar, ¿vale? Perfecto. So, muchísimas gracias por haber entrado, ingresado a plataforma, ingresado a la sesión. Me da mucho gusto y pues que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches.